Hola, mi nombre es Blanca Sofía y bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast hablaremos sobre todo lo que hemos visto hasta ahora y empezaremos hablando sobre el milagro mexicano, que es un tema que ha estado muy presente durante el curso. Y como ya sabemos, en esta etapa México tuvo un muy buen desarrollo de la economía, llegando a un Producto Interno Bruto del 7%. Pero este milagro mexicano sucedió por varios factores que estaban pasando en el mundo, como el regreso del petróleo a México o la crisis que estaban pasando otros países por la Segunda Guerra Mundial, donde México buscó la manera de cómo satisfacer las necesidades de estos países mientras pasaba esta crisis. Y este fue un inicio a la revolución industrial, que fue una época de desarrollo. México empezó a estar presente en acuerdos para que el comercio exterior fuera más formal y con mayores oportunidades, esto con ayuda de la intervención del gobierno, entre otros factores. El comercio exterior también está sujeto a impuestos que eran de gran importancia para el Estado, que hablaremos principalmente de lo que pasaba entre el periodo de 1872 a 1930, que estos eran muy importantes para el país, ya que eran la base de los ingresos que percibía el Estado, como por ejemplo en 1872, en donde el 58.7% del total de los ingresos recaudados eran por los impuestos exteriores. Pero este porcentaje representa una deficiencia en el gobierno y en la sociedad, ya que los mexicanos no estaban acostumbrados a pagar sus impuestos y no se tenía una gran recaudación interna. En estas fechas hubo muchas reformas arancelarias, como establecer una cuota fija, aumentar la lista de mercancías libres, entre otras cosas, con el objetivo de facilitar el intercambio de mercancías. Estas reformas también tenían el objetivo de combatir la crisis económica del país, haciendo que de los bienes de producción y de consumo básico estuvieran libres de estos impuestos, al igual que se ponen aranceles altos a vendedores extranjeros para proteger a la industria del país. Con la información anterior podemos ver que México solo se ha enfocado en un factor de la economía, que es el comercio, donde anteriormente ya hemos dicho que México es el país con mayores tratados de libre comercio firmados. Pero esto realmente de qué tanto nos sirve, porque se debería de buscar un equilibrio y no solo enfocarse en desarrollar un factor, como en el modelo de sustitución de importaciones, que al querer restringir el comercio exterior y establecer una serie de políticas para impulsar la industrialización, con el objetivo de hacer más rentable la manufactura nacional, terminó provocando altos índices de inflación y una gran deuda externa. Y esto pasa porque solo se enfoca en una sola parte de un todo, porque ya hemos visto que para un crecimiento económico se necesitan varios factores, no solo en este caso el comercio en el que México se encuentra estancado, como se veía en la comparación de los modelos de integración, que son los acuerdos que hacen ciertos países para beneficiarse mutuamente, como el de la Unión Europea, que este toma en cuenta no solo el comercio para tener un desarrollo, sino que también otros factores como el trabajo, que en este se tenga un buen salario, como la educación, en donde los estudiantes hablan varios idiomas, su desarrollo en la tecnología, en sus políticas, entre otros factores. Y se puede ver cómo hacen de estos factores un conjunto para su crecimiento. Y hablo de esto no solo para ver que el otro país es mejor, sino para que se reflexione en lo que nosotros podemos hacer para poder tener un crecimiento. Y es empezar a dejar nuestros pensamientos que tenemos para ser dominados. Un ejemplo de estos pensamientos sería cuando dicen que la escuela no sirve para nada. O
o siempre hacer acciones como por ejemplo perder el tiempo en actividades que no nos benefician para dejar de hacer esto, para empezar a romper los paradigmas que tenemos, como el de que si mis papás no estudiaron, entonces yo tampoco lo hago. Y es romper con esto para hacer una sociedad más preparada y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y hacer las cosas bien sin la necesidad de buscar un beneficio propio, como por ejemplo el compartir nuestros conocimientos cuando una persona necesite nuestra ayuda. Se comenzará con un cambio pequeño, pero que si todos lo hacemos serán más grandes. Ahora hablaremos sobre el tema de identidad nacional, en el cual combinaremos con otros temas y empezaremos explicando qué significa este concepto. Y es un sentimiento que tenemos de identidad que al pertenecer a una nación sobre su cultura, tradiciones, lengua, entre otras cosas, que éste está en constante cambio por el acercamiento que tenemos sobre el conocimiento internacional. Y quería que este tema fuera el último porque en lo que he llevado de este curso se ve que no tenemos una identidad con nuestro país, porque solo estamos orgullosos de él en solo un día y el resto del año preferimos ser de otro país, como lo hemos visto en el tema de política intelectual, en donde se ve claramente que el gobierno no da la oportunidad de que se desarrolle una persona con estudios dentro del país, y nuestra primera solución es irnos a otro país porque creemos que es mejor y encontremos esas oportunidades que estamos buscando. Y aquí está claro la falta de identidad que tenemos porque necesitamos ir más allá. Si vemos que está este problema, tenemos que buscar la forma de solucionarlo, ya sea de una forma pequeña, para que esto en un futuro cambie y podamos sentirnos orgullosos de que fuimos parte de este cambio. Porque es muy tonto pensar que esta solución que queremos va a llegar sola y como vemos en las películas que llega el héroe, soluciona todo y nos salva. Y la realidad es todo lo contrario. Si queremos algo, tenemos que luchar por ello y empezar por nosotros mismos al estudiar, cambiar nuestras formas de pensamiento a una que nos beneficie, tratar de entender por qué pasan las cosas en nuestro alrededor, cambiar acciones que hacemos que solo nos perjudican por mucho tiempo y que solamente nos traerán un beneficio de 5 minutos. Bueno, eso es todo para el podcast de esta semana. Nos escuchamos en el próximo.